Vamos a ir directo a la demostración. Entonces, bueno, como les decía en la última clase, ¿cierto? Esto es el capítulo 1, sección 4 de Sotomayor. Está todo, yo voy a copiar a la pata la demostración. La idea es como digerirla junto y si tienen alguna pregunta, la podemos... o sea, lo importante es que tomen atención más que copiar, porque esto realmente yo lo saqué de ahí. No hay ningún misterio. Entonces, claro, voy a suponer que el campo dependiente es f, ¿cierto? Que es una función de una variable cruz n variables y que entrega n evaluaciones, digamos. Es un campo Lipschitz con respecto a su segunda variable, con respecto a las variables espaciales, digámoslo así. A mí me gusta verlo así. Entonces, ustedes tienen que pensar de que, digamos cuando n vale 2, tienen un punto I0. Ahí yo cambié un poquito la notación de Sotomayor, porque Sotomayor, para él, la incógnita es X, para mí la incógnita es Y. Entonces, tenemos una condición inicial, ¿cierto? Y en T0 igual I0. Y entonces, lo que nosotros queremos encontrar es una función I de este intervalo X0 menos A, T0. Vamos a usar el tiempo. Sí, T0 menos A. T0 más A, en este caso en R2. Esto es una curva. Esto es una curva, ¿no? Tal que en T0 vale I0, o sea, aparte de aquí, y que resuelve este EDO, ¿cierto? I' igual F de T, I. ¿Cierto? Entonces, inicialmente tengo I' en T0, digamos que hay una continuidad aquí, de la EDO. Entonces, I' en T0 es F de T0, I0. ¿Ya? Pensemos que la ecuación es autónoma, ¿ya? O sea, que no depende explícitamente del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, I' igual I cuadrado, en el caso unidimensional. O una ecuación lineal, o un sistema lineal, I1, I2, punto, igual matriz por I1, I2. ¿Sí? Es un sistema autónomo, porque no está explícitamente el tiempo o la variable independiente en el campo dependiente. Simplemente para hacer el dibujo aquí. Entonces, F, en el caso de que F es autónoma, F va básicamente de Rn en Rn. En realidad de un subconjunto de Rn en Rn, pero déjenme verlo así. Entonces, un campo vectorial. Entonces, cuando yo echo a andar la ecuación, digo, mira, en I0, este es un punto del espacio, yo voy a tener un vector, ¿cierto? Yo evalúo aquí en cada I, entrego f de I, que es un vector. Entonces, en I0, este va a ser f de I0, y la solución que yo estoy buscando va a ser una curva cuya velocidad inicial va a ser f de I0, o sea, va a ser no puede ser una cosa así, por ejemplo, por aquí, monísticamente, por supuesto, no estoy haciendo ningún cálculo cuantitativo, el vector tangente de esta curva es este vector, pero yo quiero que sea f de I0. Entonces la curva solución parte de I0 y tiene que ser tangente a este f de I0. Entonces tiene que ser una cosa así, digamos. ¿Ya? Y entonces este va a ser I de T1, digamos. Digamos, este I0 es I de T0, y si yo tomo un T1, digámoslo así posterior, T1 mayor que T0, entonces en este punto, I' en T1, va a ser F de I de T1. Entonces aquí, en este punto, la F va a determinar el campo dependiente, digámoslo así, no sé si apunta hacia allá. Ese va a ser F de I de T1. Y entonces la curva que yo quiero construir, su velocidad debe ser ese vector. Entonces la curva aquí debiese seguir una cosa así. Entonces, cuando yo hablo de campo dependientes,
en realidad es como, en el caso multidimensional, debiese decirse campo de velocidades. ¿Ya? Campo de velocidades. Entonces, en el caso de R2, aquí yo, digámoslo así, tengo sembrado este campo de campos, de vectores, digamos. En cada punto yo tengo una flechita. ¿Sí? Si yo tengo aquí un punto X aquí, este vectorcito es f de x o f de x. Si aquí tengo, este es x', aquí tengo un vector f de x'. Entonces tengo R2, lo tengo sembrado de flechitas por cada punto. Y entonces la solución de la EDO, yo elijo un punto inicial y 0. ¿Ya? Entonces la solución de la EDO debe ser una curva, ¿sí? Tal que por donde yo pase, por el punto que yo pase, la velocidad de esa curva coincide con el vector que determina ese campo, f. ¿Ya? Esto es un poquito más difícil de ver cuando la ecuación no es autónoma, o sea, la f depende simultáneamente de la variable de estado, ¿cierto? El vector en Rn y el tiempo. Pero eso es lo que estoy tratando de encontrar. Entonces, lo que dice el teorema es que si el campo es Lipschitz con respecto a su segunda variable, entonces yo puedo definir una solución única, eso es esencial, definir una vecindad de la condición inicial, que sería aquí i de t0 igual 0, igual y 0, y hay una cuantificación de qué tan grande es ese intervalo, ¿sí? Que es lo que escribí aquí. Tiene una única solución definida en el intervalo t0 menos alfa, t0 más alfa, con alfa, el mínimo entre a, donde a es el tamaño o el largo del intervalo original del campo, y una cantidad B sobre M, que está determinada básicamente por el tamaño de la norma infinito de la F en este conjunto. Entonces aquí lo voy a anotar, eso no lo había anotado. ¿Sí? Entonces déjenme borrar aquí. Aquí está la hipótesis. Entonces déjenme colocarlo así. Aquí tengo la hipótesis del teorema. Entonces, y aquí continúo, el problema de valor inicial, I' igual f de t, i, con t en i, donde i es este intervalo, sujeto a la condición inicial i en t0 igual y 0, ese problema de valor inicial tiene una única solución i igual i de t, ¿cierto? Definida en el intervalo, digámoslo así, i', no, i' no, i tilde, igual t0 menos alfa, t0 más alfa, donde alfa es el mínimo. Recuerden que este intervalo es t0 menos a, t0 más a, mínimo entre a y b sobre m, con m igual el máximo de la norma de la f de t, x, tal que t está en i, y x está en la bola de centro I0 y radio B. Es un calculito. Vamos a hacer esa estimación en un ejemplo. ¿Okay? Vamos a hacer esa estimación del intervalo de definición en un ejemplo. ¿Okay? Lo importante es que el teorema me asegura existencia aquí, y unicidad para el problema de valor inicial, y además tiene que es un resultado cualitativo, existe y es única, pero aparte entrega un resultado cuantitativo, me dice dónde está definida esa Disculpe que lo solución. interrumpa. Sí, Creo que hay un compañero que quiere entrar. acabo de aceptar a alguien. Ah, ya, perfecto. Felipe. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, profe, me perdí un poco en la parte que está explicando
¿Qué era que F sea autónoma? Es cuando la EDO no depende de... Cuando la EDO no Sí. depende... el campo dependiente no depende de la T. Ah, ya. ¿Ya? Puedo volver sobre eso en algún momento. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Claro, Profe, hablé... entonces, Sí, dígame. eh, por ejemplo, en el caso de que nos daba eh, una, como una 1 sobre A menos X, una cosa así. Entonces la cosa explotaba en A. No me acuerdo cuál era ese A. Creo que era 2. El tema es... Esta. ya, ese mismo. Sí. Entonces, ahí explica un poco, por ejemplo, si tomamos un intervalo que contenga el 1, el máximo debería ser infinito, entonces el mínimo después va a resultar 0. Voy a atacar este mismo problema. Voy a poner una estrellita aquí. Pero necesito hacer la demostración primero. Claro. ¿Ok? Vamos a volver sobre este mismo ejemplo. Si lo tengo guardadito por ahí. ¿Ya? Recuérdamelo después de terminar la demostración, que esto va a ser un poquitín largo. Hay tanta cosa que uno habla. Ya, entonces, para demostrar el teorema necesito algunas resultados previos. No, ¿qué hice? Oh, perdón. Ya, entonces, preliminares. Entonces, el primer resultado que necesito es el lema de contracción. Vamos a demostrar este teorema de existencia unicidad, que es un teorema de existencia unicidad para ecuaciones diferenciales ordinarias en dimensión finita, en Rn. Vamos a usar maquinaria pesada usando resultados de análisis funcional. ¿Ya? Y esta es la primera patita. Entonces, el lema de contracción dice lo siguiente. Dice, sea XD un espacio métrico completo. ¿Cierto? ¿Qué significa que sea completo un espacio métrico? Toda asociación de Cauchy converge en el espacio. Exacto. Y F, un mapa de X en X, una función funcional, una contracción. ¿Qué significa una contracción? Significa que la distancia entre F de X1 y F de X2 es menor o igual que L de X1, X2 con L menor que 1. ¿Cierto? No, es decir, eso. ¿Cierto? Esto para todo, es decir, para todo X1, X2 en X, pasa eso. ¿No? Esas son las hipótesis. Simplemente espacio métrico completo y F una contracción. Este es el teorema punto fijo Banach, en realidad. Punto fijo Banach. Entonces existe un único punto fijo de F, es decir, Fp igual P, y tal punto es un atractor. ¿Qué significa eso? Es decir, para todo X en X, Fn de X converge a P cuando n tiende a infinito. Donde Fn es la composición de F consigo mismo n veces. ¿Ya?
Ok. Demostración. A ver si me sale. Demostración. Demostración del lema de contracción. Entonces, voy a partir por... a ver. Voy a mirar Soto, voy a ir mirando Sotomayor, a ver cómo me sopla esto. Entonces, claro, está la unicidad es fácil, voy a ir a la existencia primero. ¿Ya? Existencia. Ya, entonces el teorema me dice, mira, bueno, es un poco Barça que lo diga porque el teorema está enunciado. El teorema está enunciado, ya sé cómo se comporta las iteraciones de la f. Entonces voy a hacerle caso al enunciado del teorema, que es una cosa bien poco... es hacer un poco pillería, es como ya saber el resultado y saber cómo actuar, pero lo vamos a seguir. Entonces voy a considerar, claro, voy a tomar sea x en x, cualquier arbitrario, y consideremos la sucesión. Una consulta, la Sí, demostración de este teorema del lema de contracción también está en el apunte. está todo en Sotomayor. ¿Sí? Ya. Ya, entonces vamos a considerar esta sucesión. ¿Ya? Entonces, básicamente, yo tomo, esto es lo fantástico de este teorema, que es el teorema de punto fijo Banach. Dice, yo tomo cualquier punto en el espacio, X. ¿Sí? A ese punto yo le aplico F. Eso me lo va a mandar a otro, porque la F, recuerden que la F va de X en X. ¿No? Entonces, F de X va a ser otro punto en el espacio. ¿Sí? Y a ese punto yo le aplico F otra vez. F de X, es decir, F2 de X. Eso va a ser otro punto en el espacio. Y después le aplico otra vez F, pum, va a saltar a otro punto. Este va a ser F3 de X, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a probar? Vamos a probar que esto es una sucesión de Cauchy. Aquí es donde usamos la contracción. Y, bueno, la contracción me dice, mira, la distancia entre las evaluaciones de la F es más chica que la distancia de los F. Perdón, de los X, de las variables, ¿cierto? La diferencia de las evaluaciones se contrae, es más chica que los argumentos originales antes de la evaluación. Entonces, ¿eso qué quiere decir aquí? Quiere decir que si yo tomo, básicamente si yo tomo x1 y x2 aquí, que están a una cierta distancia entre ellos, al tomar las evaluaciones, f de x1, f de x2, la distancia entre las evaluaciones es menor. Entonces como que los términos se van apretando entre ellos, y eso como que da un poco la idea de que la sucesión es de Cauchy. Entonces vamos a probar que es de Cauchy. Entonces, probemos que la sucesión es de Cauchy. ¿Ok? Ok, ¿cómo hacemos esto? Entonces tomo Fm de x está fijo, ¿eh? Menos Fn de x. Entonces tengo que probar que para todo n y m suficientemente grande, esto es más chico que epsilon. ¿No? Ok, ayúdame Dios. Entonces esto que está aquí es igual a Fm menos n F, a ver, no lo voy a hacer así. Esto es lo mismo. Profe, Sí, sí. o sea, es que me acuerdo que esta demostración la tuvimos que hacer en análisis. No quiero Eh, que la haga, yo quiero hacerla. ah, Yo quiero es que hacerla. me refiero a que como que esa primera parte se hacía por inducción. Puede ser, puede ser. La voy a hacer. Yo quiero hacerla. ¿Eh? Yo no me acuerdo bien, yo quiero hacerla.
Si me permiten, o sea, si no quieren, no la hago. Sí, profe, ¿Sí? dale nomás. Ya, Dele nomás, nomás, dele. profe. dale. Dele Sí, nomás. dale. Yo quiero Yo decía hacerlo. para Ya. ayudar. A mí también me sirve. Entonces voy a tomar, a ver, ¿qué es lo que quiero probar? Vamos calmadito. Entonces yo quiero probar lo siguiente. Quiero probar que para todo epsilon, ¿cierto? Existe un n0, n, tal que para todo n, m mayor o igual que n0, la diferencia entre fn de x y fm de x es menor o igual que epsilon. Eso es esa sucesión de Cauchy, ¿cierto? Ya, pues, entonces voy a suponer que n, m, lo voy a escribir, voy a suponer siempre puedo suponer que uno es más grande que el otro, ¿cierto? Yo digo, para probar esto, sea epsilon positivo, ¿cierto? Para probar esto, yo digo, sea epsilon positivo. Y quiero estimar esta diferencia, ¿no? Y encontrar un n a partir del cual, un n0 a partir del cual n y m, suficientemente grandes, están bien apretados entre ellos, están bien juntitos. ¿Sí? Ya, entonces, claro. Claro, y esto en realidad aquí estoy mintiendo porque esto es un DEA. Estoy en un espacio métrico, no tiene por qué ser un espacio normado. O sea, que en realidad esto es lo que yo quiero probar. ¿Sí? Ya, entonces imagínense lo siguiente. Voy a ir despacito porque a mí también me cuesta esto. Entonces, imagínense que yo tomo m igual 50 y aquí tomo n igual, voy a pensar que el orden es alfabético, n es más grande que m, entonces este es 50 más 100, por decir algo. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí es, esto que está aquí es igual a d de f50 de f100 de x, coma, perdón, al revés, no, me gusta este así, coma f50 de x, ¿cierto? Ahora, como f es una contracción, esto es menor o igual que L de f49, f100, coma f49. Le saqué una de la f aquí, por ser contracción. ¿Cierto? Y ahí puedo hacer esto ¿cuántas veces más? 49 veces. Po. Entonces yo lo hago 49 veces, pum, 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 y me queda L 49 de f de 100x, f, x, de hecho. ¿Se entendió? Está bien, ¿no? Sí, sí. Ya. Profe, ¿no deberían ser de los argumentos? Porque, eh, Es que, o sea, básicamente, a ver, ¿qué es lo que te dice la contracción? Dice, mira, si la diferencia entre entre las evaluaciones, básicamente canceláis la F, digámoslo así, ¿eh? Esto entre nosotros, canceláis la F, ¿ya? Entonces te quedáis con los argumentos, pero ganáis un L afuera. Eso es lo que hice aquí, po. Este F50 es lo mismo que F de F49, F100 y F49. Entonces, ya, esa ya F, entendí. pum, Gracias. ya. Ya, entonces, eh, para probar que una sucesión de Cauchy basta probar de que dos términos consecutivos están apretaditos, digámoslo así. Entonces voy a tomar lo siguiente. Entonces voy a tomar df de n más 1, que es como lo hace de hecho este tipo, ¿sí? Y voy a hacer ese mismo proceso. Entonces, aplicando la contracción n veces, voy a tener L, claro, L a la n de fx, ¿cierto? Si supuso m menor que n debería ser una. Ah, pero está haciendo otra cosa. No, No, ya. lo hice con n más 1, Sí. ¿cierto?
Ya. Ok. Ya. Y entonces, ¿cómo es lo que hace aquí? Dice, entonces, D de f n más r x, fn de x, es menor o igual que L a la n de f r de x, x, ¿cierto? Esto es lo que acabo de hacer. Y aquí, claro, aquí lo que hago es poner d de f r de x, fr menos 1 de x, más por desigualdad triangular, d de fr menos 1 de x, fr menos 2 de x, etcétera, etcétera, hasta d de f2 de x, f, x, o f de x, x. Explico esto al tiro, ¿eh? Va a ser lo general. Va a ser lo general. Ya, y esto es de nuevo contracción. Entonces esto es L a la R de f x, x más L a la R menos 1, este es LR a la menos 1 de f de x, x, eso. Aquí lo hice por un general, este es el que yo llamé M. Este es el que yo llamé M. ¿Sí? Entonces, eso que está ahí me queda así, matando los N primero, me queda el L a la N, ¿cierto? Y después con el R, ¿sí? Fíjense que aquí ya no tengo comparación entre entre Fs. Entonces tengo que intercalar, usando desigualdad triangular, intercalo estos gallos que están aquí. S, S. Después S va intercalado con el que sigue. Y así voy bajando hasta que llego a S. Entonces esto me queda menor o igual que L a la N, que me encanta, porque L es menor que 1, ¿cierto? Y aquí me queda factor de L a la R, más L a la R menos 1, más, etcétera, etcétera, más L, más 1 de fx, x, que es un número, que este número está fijo. Porque yo fijé desde el principio, tomé un x. ¿Cierto? Ya. ¿Se entendió esa parte? La repito. Sí, Sensei. Ya. Entonces, fíjense, me quedó entonces que para todo n y r, ¿sí? Recuerden que estoy tomando m igual n más r, con lo que no pierdo generalidad, d de fn más r x, fn de x es menor o igual que L a la n, suma de i igual 0 hasta r de L a la i, ¿cierto? Por dx f de x. La distancia es simétrica, así que puedo poner esto al lado que yo quiera. Entonces esto es igual a L a la n por, y esta es una suma geométrica, es 1 menos L a la R más 1 sobre 1 menos L. Por dx f de x, que es un número. Este que está aquí es un número, que depende de x, por supuesto, pero es un número. Ya, y como L es, esto en particular, bueno, como L es menor que 1, entonces esto en particular es menor o igual que L a la N sobre 1 menos L, ¿no? Le estoy sacando algo, agrandé el numerador, digamos, por 1. ¿Sí? Y entonces, para que esto sea menor o igual que epsilon, necesito tomar n, se despeja, ¿no? Me queda L a la n menor o igual que epsilon partido por d x f de x 1 menos L, y después tomo logaritmo de L, aquí tengo el logaritmo, y entonces paso dividiendo el logaritmo de L,
Y ahí tengo mi, me equivoqué en algo. Me equivoqué en algo. Ah, claro, porque 1 menos L es menor que 1. A ver, ¿eso es el problema? No, claro, quedó No, así. L es menor que 1. Claro, L es menor que 1, entonces el logaritmo es negativo. Entonces se da vuelta la desigualdad. Entonces para N suficientemente grande, esto es menor que epsilon. Y entonces de Cauchy. Este sería mi N0, digamos. ¿Sí? De hecho, esta demostración es tan bacán que hasta les da una tasa de convergencia. Dice, ¿cuánto te tienes que demorar para estar cerca del punto fijo, básicamente? Que es algo muy valioso. Ya, pues entonces, por lo tanto, es de Cauchy, ¿se entendió? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe. Ya. Por lo tanto, Fnx, NN es de Cauchy. Y como X es completo, converge. Converge a un P en X. ¿Ya? Es decir, Fn de X converge a un P, cuando n tiende a infinito. Ahora, fíjense que en principio este P es un P de X. Depende de X, o un P sub X, si ustedes quieren. Por lo tanto, a esta altura de la demostración, yo no puedo asegurar que si yo tomo otro X, voy a converger a otro punto. ¿Sí? Ahora, fíjense, lo que sí puedo probar es que es un punto fijo. ¿Ya? Y tal P es un punto fijo. Fijo de F. ¿Por qué? Porque yo tengo que... ¿Cómo probamos que es punto fijo? ¿Cómo probamos que es punto fijo? Profe, antes Sí. de mostrar qué punto fijo, ¿podría devolver un poquito la página? ¿Esa o más? Esa era. Lo que no me acordaba muy bien es cómo, qué hacía con el dx, f de x. Es que, a ver, la demostración es la siguiente. Tú toma cualquier X en tu espacio, el que tú quieras. Sí, El origen, sí. si quieres. ¿Ya? No sé, cualquier cosa. Y empieza a echar evaluaciones, empieza a echar a correr evaluaciones de la X a través de F. Entonces va a tener, al aplicar una vez F, vas a tener F de X. ¿Cierto? Después aplicar otra vez F, vas a tener F2X. Entonces tienes una sucesión de puntos. Llámale a estos Fn y N, digámoslo así, si quieres. Entonces, esa sucesión depende de dónde partiste. Depende de ese punto, obviamente. ¿Sí? Ahora, sea cual sea el punto por el que partes, esa sucesión converge. Eso es lo que acabamos de probar. Sí. Sea de donde sea que partes, esa sucesión va a converger a un punto P, que en principio depende de X, insisto. Pero ahora vamos a probar que en realidad no depende de X. Ya. En la parte final de la demostración. ¿Ya? Ahora, ese P es un punto fijo de F. ¿Por qué? Porque uno toma Fn más... A ver, ¿cómo es la demostración? Claro, F de P es lo mismo que F del límite cuando n tiende a infinito de Fn de P. No, de X, perdón. ¿Cierto? Porque ya sé que esta sucesión converge, entonces Fn de X converge a P. Entonces yo puedo cambiar P por su límite, es por definición. ¿Cierto? Pero la F es continua. Entonces, como la F es continua, porque es una contracción, como una contracción es continua, entonces puedo sacar el límite para afuera. ¿Cierto? Pero F de Fn de X es lo mismo que Fn más 1 de X, que es una subsucesión de la sucesión original.
Pero como yo sé que la sucesión converge, toda subsucesión converge al mismo límite. Así que este es P. Por lo tanto, f de P es igual a P, punto fijo. ¿Ya? Entonces, hasta ahora tengo probado, ¿cierto? Tengo probado que Fn de x converge para todo x, y ese límite, que aún todavía depende de x, es un punto fijo. Y aquí lo mato con la contracción. Y aquí viene la unicidad. Porque si yo tengo dos P1 y P2 puntos fijos de F, entonces yo tengo que D de P1, P2 es igual a D de F de P1. Profe, ¿y me sirve argumentar al tiro por la unicidad del límite? Sí, Que debería sí. ser el mismo, digamos. Es que lo que pasa es que para X fijo, este límite es único, yo estoy de acuerdo. Pero si yo parto de otro X, yo tengo aquí un X y aquí tengo un X', he hecho a correr las sucesiones, ¿cierto? Este va a converger a un P, las Fn de X, y este de acá, Fn de X', va a converger a un P'. Yo no tengo certeza, y cada uno de estos es punto fijo, porque este argumento es independiente de X. Pero yo no sé, hasta el momento, yo no sé si estos dos son iguales. Este P es el único límite de esta sucesión, pero yo no tengo certeza que ese es el límite de esta otra. Pero aquí es donde se mata, porque si yo tengo dos puntos fijos, que son los límites de estas sucesiones, entonces el P1 igual a F de P1, y el P2 es igual a F de P2, porque ambos son puntos fijos. Pero como esto es una contracción, esto es menor estricto, o menor o igual que L, de P1 de P2, de P1 P2. Entonces el L es menor estricto que 1, y la distancia es positiva. Entonces la única manera de que esto suceda, o pongámoslo así mejor, ¿eh? Muy bien la demostración, así, ¿cierto? Entonces paso este para el otro lado, y me queda que 1 menos L de P1 P2 es menor o igual que 0. Pero la distancia es siempre positiva. Y el L distinto de 1 menos L distinto es 0, porque L es menor estricto que 1. Entonces P1 igual P2. Y la única forma de que dos puntos tengan distancia 0 es que sean iguales. Y ahí se acabó. Aquí, este argumento me dice, tú de dónde partáis vas a llegar al mismo. Entonces hay un único punto fijo. Esa es la demostración. Profe, no entendí Dime. el 1 menos L. ¿De dónde salió? Paso restando. Esto es A. Esto es LA. Entonces tengo A menor o igual que LA. Entonces, 1 menos LA es menor o igual que 0. Entonces, y A es positivo, porque es una distancia. Entonces, positivo y negativo, entonces 0. Ya entendí, ¿Está gracias. bien? ¿Está bien? Ya. Corolario. También esto está en Sotomayor. Sea f de x en x, x de espacio métrico, tal que existe un m natural, tal que fm es una contracción. Fíjense que estas son exactamente las mismas hipótesis del teorema anterior, pero con Fm. O sea, tengo que echar a andar un poquito las iteraciones antes de aplicar el teorema. Entonces, aplicando directamente el teorema anterior, me dice que existe un único punto fijo de Fm, porque Fm es la contracción. ¿Cierto? Entonces, aquí ni siquiera es corolario, es como reescribir el teorema anterior. Entonces, existe un único punto fijo P en X de Fm. ¿Ya? Es decir, Fm de P
igual a P. Pero aquí no dice nada, simplemente cambié F por Fm. Pero el corolario es un poco más fuerte, dice, en realidad es un punto fijo de F, la original. Sin ser contracción, la F original, simplemente siendo una contracción, después de haberla iterado un número finito de veces, entonces yo igual gano un punto fijo. ¿Sí? Y más aún, ese punto P, y tal punto P, es un atractor. Atractor, en el sentido de que para todo X en el espacio, Fn de X converge a ese P. Y ese límite no depende de X, por supuesto. Profesor, lo que Sí. pudo haber perdido en eso, si la F no era contracción, pero la FM sí, el costo fue como que el dominio como que se redujo, algo así. ¿Pasa algo con eso? No, es que hay ocasiones en que la función misma no es una contracción, pero una iteración de él consigo mismo un par de veces. Déjame pensar un poco. No tengo un ejemplo concreto ahora. A ver. Claro, una cosa que no sea una contracción, que claro, no tiene que ser lineal, porque si es lineal y no es contracción a la primera, no es contracción nunca. Tendría que ser una cosa no lineal. Claro, a ver, por inventar una cosa, déjame inventar una cosa. Algo con 1 sobre X. Claro, por ejemplo, f de 0,1 en 0,1, que es un espacio métrico completo, quizá abierto aquí, o quizá 0,1 medio, 0,1 medio, 0,1 medio, tal que a cada x le aplica 100.000 x cuadrado, por decir algo. Claro, pero ese no cae dentro de este mismo conjunto. Claro, quizás puede ser 40. No. No. Ese cae dentro. Sí, ese va de 0,1 medio a 0,1 medio. Y claro, f de x, la distancia entre f de x y f de x', o f de y, es por definición 2x, es por definición, ¿cierto? F de x menos f de y, porque esa es la distancia, la distancia que estoy usando. Esto me queda 2 por x menos y, x cuadrado y cuadrado, entonces esto me queda 2 por x más y, x menos y, ¿cierto? Y esta de aquí sería la distancia entre x e y. Entonces, cuando x e y son... Tampoco alcanza a ser. Tengo que pensarlo un poco, pero creo que este está como medio al límite. ¿Se entiende, no? Porque en realidad yo tengo que aplicar otra vez f. No sé si esta... Claro. Quizás si aquí lo elevo más, a la cuarta, por decir algo. Y aquí le pongo 3. Entonces esto me queda así. 3, ¿cierto? Me queda 3 ahí. X a la cuarta, me queda x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado, x cuadrado. Y entonces me queda 3, x cuadrado más y cuadrado, x más y.
X menos Y. Este lo borro. ¿Ya? Y este es la DXY. Y cuando... Esto yo creo que uno puede amoldar este ejemplo para que esto te quede más grande que 1. Entonces no va a ser contracción a la primera, pero tú le das otra. ¿Cuánto es f de x? F de x es 3 por 3 por x a la octava, ¿no? A ver, es 3x a la cuarta por 3 a la cuarta. Y entonces me queda, bueno, igual se va aumentando también el 3, porque me queda 3 a la quinta, pero por x a la 4 por 4, 16, ¿no? Entonces esto lo achica, Polinomio no esto lo achica mucho, porque estoy entre 0 y 1/2, esta cosa es muy chica. Entonces le voy pasando lo x, lo y, o sea, voy, claro. Después tengo f2 de x menos f2 de y, te queda esta cosa, ¿cierto? 3 a la quinta, que es gigante, pero te queda x a la 16, menos 3 a la quinta, y a la 16. Entonces vais factorizando, usando suma por su diferencia todo el rato, pero las que se van acumulando son potencias de x e y, que están entre 0 y 1/2, gigante. Entonces eso como que debe ir reduciendo la constante de contracción. Yo creo que por ahí va el ejemplo. No lo tengo, pero es media verdad, ¿no? Entonces hay que esperar un poco, hay veces que hay que esperar un poco para hacer contracción. Entonces, a la primera no es contracción, pero si en algún momento se puede demorar caleta, quizás el M tengo que esperarlo un montón para que sea contracción, entonces igual tiene un punto fijo. Eso es lo potente. ¿Sí? Sí, quedó claro más o menos cómo se tiene que hacer, digamos, para llegar a sí. encontrar. Sí, ya. Salí, ya. Ya, me quedan 5 minutos para demostrar el teorema, no voy a alcanzar, pero voy a empezar a demostrarlo. Entonces, demostración, teorema de existencia unicidad. Esto es hermoso. Entonces, voy a considerar el siguiente conjunto. Entonces, consideramos X, el conjunto X van a ser las funciones. Yo quiero encontrar un punto fijo. A ver, sí, eso antes que eso. Entonces, recordemos que queremos probar existencia unicidad de la EDO, o del PBI en realidad, del PBI, y prima igual f de t, i, sujeto a la condición i en t0 igual i0, ¿cierto? Y encontrar, en realidad quiero encontrar un intervalo donde poder aplicar, o sea, un intervalo donde exista la solución única, ¿ok? Ahora fíjense, esta ecuación que está aquí, en realidad todo este problema de valor inicial que está aquí, es equivalente, ¿sí? Es equivalente a la siguiente ecuación integral, que sería i de x, de t, perdón, i de t igual i0 más integral entre t0 y t de f de s, i de s de s. Donde esta integración, recuerden que la f estamos en funciones, o sea, puede ser un sistema de ecuaciones, por lo tanto esta es una integración de un vector. ¿Cómo se integra un vector? La integral componente a componente nomás, ¿cierto? O sea, esto se tiene que leer como i1 de t igual i0, la primera coordenada de i0 más la integral entre t0 y t de f de s, i1 de s, i2 de s, este es f1, etcétera, etcétera, hasta in de s, de s. Después la segunda sería i2 de t igual i0, 2, la segunda coordenada de i0, más la integral entre 0 y t, de f2 de s, i1 de s, i2 de s, etcétera, etcétera, hasta in de s, de s. Así se lee esto, recuérdenlo. ¿Ya? Y así, dependiendo de cuánto sea la dimensión del espacio, tenemos tantas ecuaciones, ¿cierto? Pero lo vamos a trabajar así.
Ya, entonces, solución. Entonces, primera cosa. Solución y de esto equivale a solución y de esto. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque por teorema fundamental del cálculo, si yo derivo esto, si yo tengo una solución de esta ecuación integral, al derivar, yo tengo que I' es igual a, aquí, por teorema fundamental del cálculo, me queda f de t, I de t, es decir, eso. Y para pasar de acá, si yo tengo una solución de esto integrando, obtengo esa. ¿Sí? Ahí no hay nada que decir. Cuando digo solución, es una función diferenciable. ¿Ok? Pero lo que es fabuloso de escribir este problema de valor inicial en esta formulación integral es que en realidad yo, digámoslo así, voy a ser más explícito, solución diferenciable y de esto equivale a una solución continua, simplemente continua, solución I continua, de este problema. Porque si yo tengo una solución que es continua de esto, ¿cierto? Si yo tengo una solución si yo tengo que Y es continua, esto es continuo, y la F es continua, por hipótesis. Si no lo escribí, lo tengo que escribir. No la escribí, es continua, y Lipschitz con respecto a su segunda variable. Continua, esta tiene que ser continua, con respecto a sus dos variables, y Lipschitz con respecto a la segunda. En particular es continua con respecto a las dos. Entonces, si Y, yo encuentro una función Y continua que satisface esta igualdad, como es continua aquí, todo esto es continuo, y por el teorema fundamental del cálculo, la primitiva, digámoslo así, de una función continua es diferenciable. Entonces, inmediatamente pasa a ser Y diferenciable. Y como Y es diferenciable, puedo derivar y llego a esta ecuación. Entonces, esta formulación integral me permite encontrar una solución en un conjunto más grande, porque el conjunto de las continuas es más grande que el conjunto de las diferenciables. Y es más fácil encontrar una solución en un conjunto más grande. Tengo más chances de encontrar algo, ¿no? Entonces es el primer paso. Y entonces vamos a definir, segundo paso, entonces nos vamos a focalizar en este tipo de ecuación. Entonces vamos a definimos la aplicación F, no le voy a llamar F, no es por casualidad que le llamo F, las funciones continuas, desde las funciones continuas de un intervalo I que voy a fijar, le voy a llamar I tilde, creo que le llamé así el teorema, claro, en un conjunto I tilde por fijar, coma, B y 0, a ver, mejor lo voy a escribir así. Definimos X, el conjunto de las funciones continuas de un intervalo I tilde que voy a fijar, en la bola de centro I0 y radio P, ¿sí? Dotado de la topología uniforme, de la métrica uniforme, ¿ya? Y la aplicación o la función f de x en x, tal que a cada función phi aquí, le asigno f de phi, va a ser la función que f de phi, que es una función, tengo que caer ahí, ¿cierto? Tal que f de phi en un punto t es I0 más la integral entre T0 y T de f chica, que es el flujo, S
phi de S de S. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a probar, yo creo que ya el jueves, es que primero esta aplicación está bien definida. O sea, yo tomo un tipo que está en este conjunto. Fíjense que estas son curvas, ¿sí? Son funciones que están definidas en un intervalo y entrega vectores, ¿cierto? Entonces son curvas, ¿ya? Y continuas. Y este espacio lo doto de la métrica uniforme, por lo tanto un espacio completo. Un espacio completo. ¿Ya? Entonces tengo esa primera parte, y lo que voy a probar es que esta aplicación está bien definida, o sea, va desde X en X. Eso no es gratis, porque fíjense que X son los vectores, si yo tomo un phi aquí, phi de t tiene que pertenecer a la bola de centro I0 y radio B. ¿Qué quiere decir eso? Que la norma de phi t menos I0 es menor o igual que B. No me consta que al hacer todo este barullo que está aquí, sumarle I0 y después integrar el campo en esa phi, eso me va a quedar con norma menor que B. Y aquí es donde, y con esto concluyo, y aquí es donde se ve la importancia de restringir el intervalo de definición, porque si ustedes toman f de phi y le restan I0, que es lo que quiero hacer aquí, la quiero que caiga aquí, uno se da cuenta que la resta de esto es menor o igual que la integral entre 0 y t de la norma de f de s phi de s. Entonces, si t está cerca de t0, esto es chiquitito. Esto me gustaría que fuese menor que b, para quedar dentro del conjunto. Para que quede bien definido. Entonces voy a demostrar que está bien definido, que es una contracción, aplico el teorema y encuentro un punto fijo. Y entonces aquí me doy cuenta que punto fijo, fíjense que esta parte es exactamente f mayúscula de y. Entonces, si yo soy capaz de encontrar un punto fijo para f mayúscula, tengo una y que satisface esto. Y una y que satisface esto continuo es una solución del PDI, y es única por unicidad del punto fijo. ¿Ok? Entonces eso lo vemos el jueves. ¿Preguntas? Hay preguntas en el chat. Vale, gracias. ¿Preguntas? No, profe, por mi parte no. No, profe. Ok. Nos vemos el jueves entonces. Vete, profe. Ok, que No. estén bien. Chau, chau. No, Profe. igual.